Muy buenos días, soy José Sánchez para el canal de Diálogos con Ciencia y Tecnología. Nos encontramos aquí con la investigadora Marta Isabel Torres Morán, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, lo cual su área de investigación pues es un área muy bonita que la consideramos de actualidad y todo eso que es el área molecular. Pues nos gustaría que nos platicara sobre cuáles son su línea de investigación principalmente, aunque sabemos que es molecular, pero definitivamente debe haber algo más específico, lo cual pues qué mejor que escuchar de su voz lo que viene siendo este tema muy interesante. Adelante, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, esa es mi línea de investigación, los marcadores moleculares. Y pues en general me gustaría mencionar que los marcadores moleculares son como una etiqueta que se genera a partir del DNA de los organismos. Nosotros podemos hacer extracción de ese material que ahorita pues está muy de moda para aplicarlo en muchas áreas de las ciencias biológicas, ¿no? Por ejemplo, lo identificamos muy fácilmente cuando se trata de la tecnología forense, porque para identificar, por ejemplo, individuos a partir de muestras de sangre, de saliva, de piel, de hueso, se puede generar una etiqueta y con esa etiqueta compararla con algún patrón conocido para identificación, ¿no? Eso sería en el área forense. Yo hago algo parecido, pero en el área de organismos vegetales, ¿sí? Yo trabajo con plantas y los marcadores moleculares que generamos en el laboratorio a donde yo pertenezco se utilizan para muchas cosas. Aquí hoy les voy a platicar de un ejemplo. Un ejemplo es utilizarlos para fidelidad genética. Entonces, a ese respecto quiero comenzar mencionando, por ejemplo, que un buen cultivo inicia siempre con la mejor semilla, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos la mejor semilla? Bueno, la diferencia entre las plantas y como les comentaba, en cualquier organismo, se almacena en el genoma. Y en el genoma podemos encontrar la información que nos permita, como les decía también, identificar, clasificar y utilizar esa información para cualquier fin. En el caso de la fidelidad genética, es muy útil generar esa etiqueta molecular a partir del DNA que extraemos de los organismos vegetales y compararlo con algún otro. Voy a poner un ejemplo. Nosotros conocemos, bueno, el cultivo más importante desde mi punto de vista en el país es el maíz y conocemos muchos tipos de maíces, ¿no? Podemos identificar sus diferencias a partir de la forma de sus mazorcas, del número de grano que tienen, del color de los granos, del tamaño, etcétera. Podemos identificar las diferencias a partir de ahí. Pero ¿qué tal si solamente tenemos la planta? Muchas plantas de maíz son exactamente iguales o las podemos ver muy iguales en el campo. Entonces, una etiqueta molecular es útil porque identifica las diferencias a partir del DNA sin necesidad de tener que ver la mazorca o tener que ver el color de grano. Entonces, a mí me gusta comparar estas etiquetas con los lectores de los supermercados, ¿verdad? Que tienen un código de barras que también nosotros a partir del DNA podemos generar un código de barras en el laboratorio y entonces con ese código de barras podemos comparar diferentes individuos, diferentes líneas, diferentes variedades. Entonces, a veces las diferencias o las similitudes pueden ser muy obvias, como lo que les decía, tamaños de mazorca, color de los granos, etcétera. Pero hay veces que no son tan obvias y es ahí donde nos ayudan las etiquetas moleculares. Entonces, igual que una etiqueta que le ponemos, por ejemplo, a nuestra maleta cuando vamos a viajar, la etiqueta nos identifica porque nosotros le ponemos el nombre, el país, la dirección
Asimismo, una etiqueta molecular nos da información particular de cada individuo o de cada línea de maíz o de cada variedad para poderla comparar y utilizarla para mejoramiento genético, para conservación, para estudio de genes específicos, para estudio de producción de proteínas, de pigmentos y de muchas otras cosas. Porque, como les mencionaba, toda la información está escrita en el genoma. Oye, qué interesante. Fíjate que me había puesto a pensar, sobre todo cuando uno habla de molecular, pues pensaría uno que pues es algo muy, a lo mejor hasta muy complejo y posiblemente lo sea, pero para ustedes es muy fácil hacer ese tipo de trabajo y sobre todo facilitar a cualquier mejorador que no manejamos precisamente lo molecular, sino lo manejamos a través de caracteres morfológicos y caracteres que se pueden apreciar, pues pueden tener esa relación. Es muy interesante. Pues muy bien, afortunadamente podemos nosotros difundir este conocimiento y desafortunadamente son poco el tiempo que tenemos para explicar un poco más, pero no es la última vez que nos vamos a ver. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Es un gusto tener esta charla muy interesante y que podemos nosotros difundir estos trabajos que se hacen aquí en el Centro Universitario para lo que viene siendo los investigadores de todo México y, por qué no decirlo, del mundo. Muchísimas gracias, Muchas gracias y a usted. hasta pronto. Gracias.